Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 107. Dice así: ¿para qué se necesita la verdad en la vida en sociedad? Y responde: traducida a mi propia vida, verdad quiere decir honestidad, veracidad. Sin un trato humano honesto entre todos, cualquier comunidad se viene abajo. Cuando se contradicen las palabras y las obras, o cuando cuando no se puede presuponer la honestidad, la vida en sociedad se ve entonces dominada por la desconfianza, la frialdad y el engaño. En el ámbito económico-político, dentro de la verdad se encuentra también la transparencia, tanto en las decisiones como en las acciones. Es una cuestión que afecta particularmente al uso de los recursos financieros. Bueno, estamos hablando en el contexto de la doctrina social de la Iglesia, y si en el punto anterior se había hablado de la libertad, aquí se habla de la verdad y de la incidencia tan grande que tiene la verdad, pues, para construir la convivencia social, ¿no? Dice parte de algo que es básico, ¿no? Y es que si no se consigue, ¿no?, establecer unas relaciones sociales fundadas en la verdad, la desconfianza es absoluta entre nosotros, mientras que no exista la capacidad de hacer un voto de confianza en las intenciones que tienen los demás. Uno de los grandes males de la mentira, no solo es lo que esa mentira objetivamente ha ocultado, o el daño que ha ocasionado con una calumnia, sino la desconfianza que ha generado. O sea, que a partir de ahí, incluso, aunque las siguientes palabras no sean ya mentira, va a ser bastante difícil el poder llegar a restablecer los vínculos de confianza. O sea, la mentira genera una incapacidad de poder trabajar en comunión, y en una sociedad es obvio que es básico trabajar en comunión. Fijaros que detrás de la mentira, en el refranero castellano se dice eso de que la mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Pero también sería bueno no únicamente hacer referencia a que la mentira en el fondo va a terminar siendo descubierta, sino también caer en cuenta que detrás de la mentira se esconde el miedo a la verdad, que es un miedo absurdo, y que es Jesucristo el que nos dijo: la verdad nos hará libres. Y cuando mentimos, porque tenemos miedo a la verdad, porque tenemos miedo a que mostrando las cosas tal y como son, parece que yo voy a salir perjudicado y necesito maquillar o deformar o manipular la realidad para que así sea más, digamos, favorable a mí, es como partir de un punto equivocado. Es decir, que la verdad nos hará libres. Que yo no tengo que deformar la realidad para adaptarla a mi conveniencia, sino adaptarme yo a esa verdad. Este es el punto de partida que tanto nos hace sufrir. Nos hace sufrir mucho la mentira porque hemos partido de un miedo a la verdad, porque no hemos terminado de confiar en que mi felicidad consiste en la aceptación de una realidad, y ahora que ya la he aceptado, a ver cómo me amoldo a ella, a ver cómo lo abordo, pero partiendo de la verdad, ¿sabes? No. Este es un tema clave, O sea, quitar el miedo a la verdad, que se esconde siempre detrás
de las mentiras, que las mentiras generan pues una forma de proceder absolutamente deshonesta, que no hay quien se fíe, no hay quien tenga confianza. Entonces se genera una situación en la que cada uno se cierra en su burbuja y busca su bienestar propio, porque no hay quien construya quien construya el bien común, porque el bien común, hacer un proyecto común, supone fiarse unos de otros. Pero ojo, todo a partir del miedo a la verdad, y del intento, ¿no?, de hacerla a mi medida, en vez de ser yo el que me haga, ¿no?, a la medida, el que me conforme con la verdad. Esto, como dice aquí, ¿no?, traspasado al ámbito económico-político, pues es que genera pues una falta de transparencia, una manipulación de las realidades, etcétera, pues que hace la vida política pues insufrible, ¿no?, que es irrespirable, irrespirable, que cuando el político está diciendo A, tú ya interpretas que en el fondo está queriendo decir B o C, porque en el fondo se está queriendo salvar determinados intereses que todos entendemos que lo más probable es que sean el aferrarse al poder, el cómo seguir con la suya, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el punto 107, que como veis es un punto que pone el dedo en la llaga en algo pues, que es clave y determinante en nuestra convivencia. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. ...108... y dice: ¿qué es la justicia? Y responde: la justicia consiste en la voluntad constante de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Eso dice, está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1807. Dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Esa es la definición que hace Santo Tomás de Aquino sobre la virtud de la justicia, que la recoge el Catecismo de la Iglesia Católica y que ahora aquí también la recoge pues el DOCAT. Un comentario breve. Cuando decimos dar a Dios lo que le es debido, dar al prójimo lo que le es debido, también eso supone quedarme yo con lo que es debido. Porque una de las mayores tentaciones que podemos tener es pensar que aquí existe como un conflicto de intereses. Claro, es que si yo doy al otro lo que le es debido, entonces me quedo yo sin lo que es debido. No, eso no es así. Si tú le das al otro lo que le es debido, entonces tú tienes más probabilidades de quedarte tú con lo que es debido. Porque el bien personal conjuga con el bien general. Existe como la tentación de pensar que mi bien particular, mi bien personal,
entra en conflicto con el bien de los demás. Eso es lo que el pecado original, eso es lo que el tentador está aquí siempre insinuándonos. Es que esto es como tirar de la manta, ¿no? Si tú tiras de la manta o tiras del mantel por tu lado, se va a descubrir de la mesa el mantel por el otro lado. Si el otro tira el mantel por su lado, se va a descubrir la mesa por el tuyo, porque claro, es como tirar del mantel. Esa es la tentación, de percibir así, ¿no?, nuestras relaciones. Mientras que la doctrina social de la Iglesia dice, eso no es verdad. Existe un bien común. Y el bien del otro es tu bien. El bien del otro no resta el tuyo, sino que todo lo contrario. El bien del otro posibilita el tuyo, ayuda al tuyo. Luego, darle a Dios lo que le es debido no es restar de tu bien. No, todo lo contrario. Darle al prójimo lo que es debido no es restar de lo tuyo, no es sumar de lo tuyo. Porque tenemos siempre, ¿no? O sea, esta es la gran diferencia entre creer en la justicia, que es una virtud en la que estamos todos integrados, o creer en mis intereses. No, es que la palabra interés es un concepto en el que el individuo está desconectado de los demás. No, pero nosotros no creemos en los intereses, creemos en el bien de justicia, y el bien de justicia o crecemos todos o decrecemos todos. O todos vamos a una para arriba, o en el fondo todo va a ser para mal unos de los otros, ¿no? Entonces este es el gran... porque Dios es el autor último de todo bien. Y Dios ha pensado en ese bien en un proyecto comunitario, en un proyecto compartido. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 109. ¿Qué formas hay de justicia? Existen las justicias distributiva y conmutativa, así como la justicia legal. Todas ellas, junto a la justicia de participación, constituyen la justicia social. La aspiración a la justicia social es un desarrollo determinante de la justicia legal, ya que mientras que ésta se fija únicamente en el cumplimiento de la ley y en el funcionamiento del Estado de Derecho, la justicia social es una exigencia vinculada a la cuestión social en su dimensión mundial. Los bienes de la tierra deben ser repartidos justamente, se deben eliminar las injustas diferencias entre los hombres y en todo momento se ha de hacer respetar la dignidad de las personas. Precisamente en los contextos económicos
No debe tolerarse la reducción de la persona a un bien útil o a una posesión. Toda política al servicio de la paz debe hacer realidad la justicia en amplio sentido y sobre todo en lo que afecta al reparto de los bienes. El reparto de bienes en el mercado global debe orientarse según la justicia de intercambio o conmutativa. Cada cual ha de obtener un bien por un precio razonable. Bueno, vamos a ver. Puede parecer un poco complicado este punto 109. Yo lo diría de la siguiente manera. A ver, tipos de justicia, formas de justicia. Y aquí se habla de tres. Tres son principalmente. Aunque luego le añade una cuarta. Pero son justicia conmutativa, justicia distributiva y justicia legal. La justicia conmutativa regula la relación de un individuo con otro individuo. Esa es justicia conmutativa. Pues es tener, pues digamos, pues ser capaz de, entre nosotros, de tener una distribución de bienes el uno con el otro que sea conmutativa, ¿no? Segundo, justicia distributiva. Regula la relación de la comunidad política con cada uno de sus miembros. O sea, no es entre individuos, sino distributivo, es entre las administraciones públicas, entre la comunidad política y cada uno de sus miembros. Hay una serie de recursos públicos y hay que distribuirlos. Y lo tercero es la justicia legal, que regula la relación de cada uno de nosotros con los poderes públicos. La de la justicia distributiva es de los poderes públicos con nosotros, y la legal es la nuestra con los poderes públicos, ¿no? O políticos. Bueno, por lo tanto, justicia conmutativa entre individuos, distributiva entre la administración y los individuos, y legal entre los individuos y la administración. En contraste, ¿no?, con la justicia distributiva, que toma en cuenta las diferencias de mérito, porque claro, por ejemplo, que un Estado lleve adelante la justicia distributiva no quiere decir que le dé a todo el mundo lo mismo. No, hombre, tendrá que darle dependiendo de necesidades de unos y de otros, ¿no? Distribuir no es dar a todo el mundo lo mismo, sino hacerlo, eso es justicia distributiva, según criterios, ¿no?, y necesidades. Sin embargo, la justicia conmutativa entre nosotros, pues se hace no bajo ese criterio, ¿no?, sino dando a cada quien independientemente de sus particularidades. Conmutativamente, pues uno pues da una cosa a cambio de otra que tiene un precio similar, ¿no? Bueno, y a estas tres, y la justicia legal obviamente pues es que uno tiene que cumplir leyes y normas, etcétera. De lo contrario existe una serie de sanciones, Y a esta triple división, conmutativa, distributiva y legal, se añade el concepto de justicia de participación, concepto que supera, ¿no?, lo de la justicia legal, porque la justicia legal lo que quiere defender es un Estado de Derecho y unas leyes que hay que cumplir, ¿no? Pero la justicia va más allá de defender un Estado de Derecho. La justicia es un derecho humano, por eso también se habla de la justicia de participación, y por eso aquí, por ejemplo, viene una cita de San Ambrosio, Justicia es la virtud que da a cada uno lo suyo, que no reivindica lo ajeno y que descuida la propia utilidad para salvaguardar la equidad común. Claro, esto San Ambrosio lo dice, esto es algo que supera la justicia legal, Es una justicia como una virtud que está plenamente ligada a un derecho de ver humano, ¿no? Y hay que decir que la justicia está por encima, por lo tanto, de la mera distribución de los bienes, que la justicia hace referencia también a la protección de las personas. Y otra cita que trae también a colación este punto 109 es de Gandhi que dice: el hombre no puede actuar con justicia en un único ámbito de la vida y practicar la injusticia con los demás en otros ámbitos. La vida es un todo inseparable. Por eso la justicia, hablar de justicia, no solo hace referencia a distribuir los bienes, que obviamente ese es el tema, uno de los temas estrella, pero es que aparte de distribuir los bienes, la justicia hace referencia a todos los derechos humanos.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.